¿Cómo está, estimados alumnos? Bien, en esta oportunidad vamos a tratar de la primera parte de la asignatura de microeconomía básica. Eh, entonces, la primera semana lo que se tiene que hablar es el tema bueno, la primera parte de la introducción y los conceptos básicos. Bien, para ello vamos a iniciar con el tema de qué es una economía. Bien, respecto a la economía, si bien es cierto que todos hablamos de economía, pero ¿qué vendría a ser la economía? Bien, en este caso hay una definición, de acuerdo a la lámina, es una ciencia que se ocupa de administrar los recursos escasos para producir bienes y servicios que satisfacen las necesidades individuales y colectivas. Bien, entonces dice que la economía es una ciencia. Entonces, si es una ciencia, ¿qué viene a ser una ciencia entonces? Sabemos que la ciencia son un conjunto de conocimientos. Por lo tanto, vamos a estudiar ese conjunto de conocimientos que habla sobre, bueno, relacionado en este caso todo sobre economía. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a ver, dice, de administrar los recursos escasos. Si bien es cierto, los recursos no son abundantes, son escasos, ¿no? Por ejemplo, como los recursos naturales, como los recursos financieros, como los recursos humanos, pueden ser los recursos eh, ya mencionamos recursos como capital, como tecnología, como recursos como tierra, ¿no? Son recursos que son escasos. Pero el otro lado es que las necesidades son ilimitadas. Entonces, por un lado tenemos un factor que es escaso, que es el recurso, y por otro lado tenemos que las necesidades son ilimitadas. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, lo óptimo que tenemos que hacer es optimizarlo. ¿Qué significa optimizarlo? Optimizar significa que esos recursos, como son escasos, tenemos que asignarlos de forma adecuada posible, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Si para poder eh, construir, por ejemplo, una vivienda, vamos a suponer que se necesita 1000 bolsas de cemento, ¿no? Eso es lo adecuado. Lo inadecuado sería utilizar 1200, 1100. Puede ser que no estamos desperdiciando materiales, en este caso serían los cementos, que son los insumos, para construir una vivienda. Otro podría ser que usted se compra un frugo, por ejemplo, de litro, sabiendo que usted solamente va a consumir medio litro. Y lo demás usted puede ser que, no sé, pues lo tira, la basura, no consume la totalidad. Entonces estaríamos hablando de que no estaríamos hablando de una economía, sino de una deseconomía, porque usted está utilizando recursos de forma inadecuada y además no está optimizando esos recursos, pero en este caso no está optimizando en utilizarlo esos recursos. Bien, ahora, entonces, la economía, como hemos visto, es una ciencia social, ¿no? Que es una ciencia social significa que las personas vamos a interactuar con los recursos, ¿no? Porque se habla de ciencia social, significa habla de personas, de individuos, ¿no? Entonces, también la economía es una ciencia social. Bien, entonces pasamos al siguiente. Vamos a ver la microeconomía. Si bien es cierto, la microeconomía es una rama de la economía. Entonces significa que hay otra rama que en este caso es la macroeconomía. Entonces concluimos nosotros que la economía se va dividiendo en dos, que es la microeconomía y la macroeconomía. ¿Bien? Entonces, primero vamos a partir lo que es la microeconomía. La microeconomía estudia de forma individual, ¿no?, a los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? Pueden ser los consumidores,
puede ser los productores, el gobierno. Es decir, va a estudiar no solamente eso, sino, por ejemplo, dentro de esos consumidores puede haber, por ejemplo, consumidores de manzanas, puede haber consumidores de frutas en general, puede haber consumidores de menestras, puede haber consumidores solamente de arroz, ¿no? Entonces, estudio, por ejemplo, qué sucede con la demanda de limón, por ejemplo, ¿no? Solamente de limón. O podría yo hablar de la canasta básica, pero no estoy hablando de toda la economía. Entonces, se están imaginando de que cuando hay otro rama de la economía que estudia lo que es a la totalidad. Cuando nosotros hablamos del estudio de la totalidad, ya estamos hablando de la macroeconomía. ¿Bien? Entonces, la microeconomía estudia de forma individual a los agentes económicos. Un ejemplo para poder entender más. Si nosotros hablamos de la microeconomía, estaríamos analizando, por ejemplo, quiero estudiar de forma individual a cada uno de ustedes, ¿no? Puede ser estudiar al alumno Juan, alumna María, ¿no? De forma individual. Eso es la microeconomía. Bueno, más adelante vamos a ver lo que la macroeconomía estaría estudiando de forma global, o sea, todo el aula. Otra forma de distinguir entre la micro y la macro es que la microeconomía estudia el árbol y la macroeconomía estudia el bosque en conjunto. Bien, prosigamos. Entonces, como hemos visto, ¿no? La macroeconomía, acá ya está los dos enfoques de forma global, ¿no? La macroeconomía va a estudiar en forma global, o sea, también es la rama de la economía, pero forma global, analiza los agregados económicos. Por ejemplo, acá tenemos el consumo total, la producción total, las importaciones, las exportaciones. Significa que estudia de forma global. En la microeconomía podemos hablar del consumo de manzanas, pero acá estamos hablando del consumo total de la economía. No solamente de manzanas, puede ser de teléfonos, de celulares, puede ser consumo de manzanas, consumo de lapiceros, de cuadernos, etc. Esa es la microeconomía, pero la macroeconomía es el estudio global. ¿Bien? Pues ahí ustedes tienen algunas definiciones, ¿no?, de la diferencia entre la macroeconomía y la microeconomía. Lo que tienen que tener claro es de que la macroeconomía estudia de forma global, por ejemplo, el nivel del precio, de la inflación, ¿no? Pero cuando yo puedo hablar de la microeconomía, puedo hablar de precios, pero puedo hablar quizás los precios de los de bienes de tecnología nada más, o puede ser precios de restaurantes, cómo está el sector del restaurante, o puede hablar qué sucedió con los precios de los minerales, ¿no? Entonces, pero solo está hablando de una parte de la economía. En cambio, cuando hablamos de la macroeconomía, hablo en conjunto, ¿correcto? Bien. Tenemos ahora, el otro de los factores es de tema relevante, es el tema del costo de oportunidad. ¿Bien? ¿Qué viene a ser el costo de oportunidad? Que muchas veces nosotros hablamos, o sea, hacemos, actuamos, pero siempre está esa definición de costo de oportunidad. El costo de oportunidad es la mejor alternativa posible a la que uno renuncia o lo que va a llevar a cabo, acciones o decisiones económicas, cuando los individuos en formas racionales toman, en este caso, multitud de decisiones. En términos de conclusión, lo que estamos hablando es la mejor alternativa que una persona, una empresa o cualquier agente económico renuncia con la finalidad de hacer otras actividades, otros proyectos. Pero de esta última decisión espera mayores beneficios que el primero. Vamos con el ejemplo. Si usted, por ejemplo, tiene 100.000 soles, usted tiene, vamos a suponer que tiene dos posibilidades: 100.000 soles, llevarlo al banco, una cuenta de ahorros a plazo de ahorro nada más, o invertir ese dinero en un negocio.
Si nosotros o usted toma la decisión de invertir en un negocio, usted espera un rendimiento, por ejemplo, del 80%. Si usted lleva al banco, mediante un tema de depósito a plazos o de ahorro, le ofrecen un ejemplo de 6%. Entonces, usted tiene dos posibilidades: llevar al banco o invertir en un negocio que le rinde ¿cuánto? En este caso vamos a poner que hace un rendimiento de 80% en el negocio. Entonces usted toma la decisión del negocio. En ese lapso significa que hay un costo de oportunidad. Si yo elijo el negocio, el costo de oportunidad para mí o para ustedes sería ese 6% que mencionábamos, porque eso es usted lo que está renunciando con la finalidad de hacer otro proyecto, porque de este último proyecto, como le decía, esperas mayores beneficios que el primero. ¿Bien? Es otro ejemplo, ¿no? Podríamos ver, supongamos, hay X motivo, no hay clases, por ejemplo, ¿no? O por tema, ahorita que está pasando el tema del coronavirus, o sea, entonces, costo de oportunidad, voy a las clases o no voy a las clases, o la universidad suspende o no suspende. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que uno pueda, ¿no? Contraer dicha enfermedad. Entonces, hay posibilidades de que ya no continúe estudiando, ¿correcto? Pero ¿cuál es la otra posibilidad? Que me quede en mi casa y tome las clases de forma virtual, ¿no? Donde corro mayores riesgos. Siempre lo que buscamos es donde hacemos la última decisión, o en este caso, logramos tener mayores, ¿no? Posibilidades de ganancia o de beneficios económicos, sociales o diversos. No solamente es económico, también puede ser social, ¿no? Entonces, costo oportunidad es eso. Seguramente cuando ya hago las clases presenciales, vamos a desarrollar de forma más oportuna posible cualquier duda que ustedes puedan hacer interactuar. O también pueden escribir a través del chat, ¿no? Bueno, acá como menciona un ejemplo, supongamos que un individuo puede dedicar su tiempo, bueno, en este caso habla de ir a un teatro, bueno, la entrada está 60 soles, o ir a un cine que la cuesta 30 soles. Bueno, si hablamos de costo de oportunidad, donde bueno, económicamente, ¿no? Elevado precio es el doble ir al teatro que al cine. Alguien podrá elegir ir al cine, pero también hay que ver el grado de satisfacción que va a brindar, que vamos a ver más adelante. Bien, entonces no solamente ver el económico, sino otro factor que también puede ser el lado social, ¿no? El beneficio o el grado de utilidad que uno puede. Desde el punto de vista económico, acá lógicamente se va a elegir pues el que tenga menor costo posible. Bueno, si un mercado funciona de forma eficiente, los costos de oportunidad deben ser debidamente recogidos en los precios y tenidos en cuenta para asignar los recursos a fin concreto y renunciando a dedicarlos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en los mercados hay diferentes precios, ¿no? Se asume de que se escoge de forma más racional, ¿no? De lo que asumiendo solamente estoy sujeto al precio, significa que los bienes y servicios son de forma igual en todos sus niveles, y solamente yo tomo la decisión en función al precio. Entonces, si yo tengo que comprar papa en un puesto o en un supermercado, hay otro supermercado, vamos a suponer que la misma distancia, todo es igual, entonces asumiendo que la papa es igual en ambos, escojo el que tenga menor precio posible, ¿no? Entonces igual se va eligiendo en diversos ámbitos, ¿no? También se denomina el costo económico recogido tanto en los costos explícitos incurrido por los agentes económicos, costos implícitos de sus decisiones económicas, ¿no? Entonces puede existir costos explícitos de forma implícita que está dentro de las actividades. Vamos a ver entonces la definición de la economía. Como ya hablamos que la economía
habla de los de recursos escasos, ¿no? De que va a existir los recursos que necesariamente lo que tenemos que hacer utilizar de forma óptima posible, porque sabemos de que esos recursos son escasos. Entonces, como los recursos son escasos, nosotros tenemos que utilizar esos recursos de forma más adecuada, significa de forma eficiente. Cuando nosotros elegimos, por ejemplo, la elección de esos recursos, siempre tenemos que tomar en cuenta en función a nuestros ingresos, a nuestros salarios, ¿no? Y el grado de utilidad que nos va a brindar ese bien o servicio consumido, ¿no? Eso viene a ser la parte de la elección. Bueno, luego vamos a hablar de lo que son recursos, factores productivos. Si bien es cierto, ¿qué son los factores de producción? Los factores de producción son variables o son factores que se requieren para producir bienes y servicios. Entonces, yo requiero el factor tierra. Factor tierra, capital y trabajo. Esos tres factores son lo más tradicionales. Porque en los años anteriores, ¿no? En la época de que las personas vivían pues de la parte de la agrícola, personas agrícolas, fisiócratas hablaban de que las personas o la riqueza estaba en función a la agricultura, en ese momento utilizaban el factor tierra. ¿Por qué? Porque en su momento la producción dependía del factor tierra. Pero luego, bueno, estaba relacionado al factor trabajo, todo eso ahí, factor trabajo y el capital, aparece más adelante, ya a partir de los últimos años, el factor tecnología. Bueno, el factor tecnología ha entrado con mayor énfasis después de la Segunda Guerra Mundial, con mayor énfasis a partir de los años 80. Y luego el factor empresario. Significa de que estos factores tienen que ser utilizados de forma óptima posible. O sea que tienen que estar también que esos factores en buenas condiciones para que el producto final salga de forma adecuada. Ejemplo, si usted puede tener excelentes trabajadores, tiene recursos, pero quizás tiene una tecnología obsoleta, pero también quizás el empresario tiene buenas visiones, pero la tecnología está fallando. Entonces, no se va a producir como lo esperaba. ¿Bien? O puede ser que tengas todo el factor tierra, por lo general hoy en día está relacionado a la ubicación, ¿no? A la ubicación del negocio, ¿no? Entonces, vamos a ver que tiene buenos trabajadores, buena ubicación, buenos capitales, tecnología, pero un empresario que no tiene, o en todo caso un gerente o el que va direccionando la empresa no tiene visiones. Entonces, lógicamente, no se va a producir de forma adecuada. ¿Bien? Así puede ser otras alternativas posibles. Vamos a ver la frontera de posibilidades de producción. Cuando nosotros vemos la frontera de posibilidades de producción, estamos hablando, si dice frontera, frontera viene con limitaciones, ¿no? Nosotros entendemos por frontera límites, ¿no? Entonces, para poder hablar de frontera de posibilidad de producción, tenemos que hablar del primer punto, ¿no? Dispone de dotación fija de factores productivos. Es decir, ¿con qué factores yo cuento ahora? Una vez que yo sé cuáles son mis limitaciones, si yo tengo 5 máquinas para producir chompas y cuántos trabajadores, un local, con qué condiciones estoy iniciando, ¿correcto? Luego, empleo de factores productivos, como ya mencionaba, con cuántos factores de producción tengo. Cuando nosotros hablamos de factores de producción estamos hablando todos los factores de producción, ¿no? De lo que hemos mencionado, los 5 factores de producción. Se produce solo dos tipos de bienes. Bueno, en este ejemplo vamos a suponer que son alimentos y vestidos. Pero puede ser alguien diga, no, yo produzco gaseosas y cervezas, como la empresa Bacus, como la empresa AG Group, que es de Cola Real. Entonces, los factores pueden emplearse indistintamente de producción de diferentes bienes. Entonces, en nuestro ejemplo, tenemos condiciones dadas. Con esas condiciones dadas, ¿cuánto usted podría producir como máximo?
ese máximo es la limitación, porque estamos hablando de frontera de posibilidad de producción. ¿Sí? Y luego, ¿qué es lo que nosotros analizamos más? El costo de oportunidad. Si tengo, vamos a suponer, tengo 5 máquinas, con 5 máquinas puedo producir entre chompas y camisas. Sé que entre ambas, por ejemplo, 100 unidades, de los cuales yo tengo 100 de chompas, 70 de chompas y 30 de camisas. Para yo producir cantidades diferentes, es decir, que si yo quiero producir más chompas, necesito más dedicación a alguna de mis máquinas, darle mayor uso para chompas. Y por lo tanto yo tengo que renunciar la producción de cierta forma, menor producción de camisas para incrementar mi producción de chompas, ¿no? Eso es lo que se hace, ¿no? Entonces ahí ya no estaríamos hablando de costo de oportunidad. Entonces en este nuestro ejemplo vamos a ver producción de alimentos, vestidos y relacionando con el costo de oportunidad. Tenemos acá, por ejemplo, con las condiciones dadas, con recursos que se tienen, por ejemplo, en el punto A podemos producir 0 unidades de alimentos y solamente vestidos. Es decir, que estamos suponiendo un caso extremo de que no comemos, o sea, no se produce alimentos y solamente vestidos. Por caso extremo, el punto E. Solamente comemos, se produce de alimentos, pero nada de vestidos. Entonces, son casos extremos, pero hay casos intermedios, que frecuentemente eso es lo que ocurre. Tenemos 1 tonelada de alimentos y 17 de toneladas de vestidos. O caso contrario, tenemos otro punto C, 2 alimentos y 14 de vestidos, ¿no? De la misma forma. Entonces luego vemos el costo de oportunidad. Cuando yo elijo, acá vamos a ver algún puntero, si yo digo, yo voy a producir 18 para producir, es decir, estoy renunciando a producir 1, renuncio 1 de 18 a 17, ¿no? ¿Y cuál es mi costo de oportunidad? 1, porque yo estoy renunciando 1 para producir una más de alimentos. El otro, renuncio 3 para producir una más, es decir, ahora yo voy a producir 2 toneladas de alimentos. Renuncio, en este caso 5, para producir una más, que son alimentos, ¿no? Entonces, este de acá son lo que uno va renunciando para producir una unidad adicional del siguiente bien. Entonces, vamos a ver entonces la combinación que se puede ver. Bueno, acá lo que acabo de decirle, ¿no? Lo que está renunciando, lo que hemos visto. Para hacerlo más rápido. Acá tenemos. Acá están los puntos que hemos especificado, ¿no? Por ejemplo, 1 con 17. Acá está 0 de alimentos y 18 de vestidos. Acá está de forma. Y vamos a ver que el frontera de posibilidad de producción, todos estos, ¿no? Las fronteras de posibilidad de producción son las óptimas producciones. Son las combinaciones más adecuadas, la más cantidad de producción que debería ser. Acá está lo que hemos dicho. La frontera de posibilidad de producción muestra la máxima combinación. Es la máxima producción que uno puede hacer. En cada uno de estos puntos es la máxima producción. La máxima producción. La pregunta sería, productos, por ejemplo, como el caso peruano, ¿no? ¿Qué podría producir más? Se entiende que quizás estoy ubicado en el punto D, produce más de alimentos que de vestidos. Como el caso de empresas como China, podría estar quizás por acá en el punto B, producen más de vestidos y menos de alimentos. O sea, va a depender mucho de la empresa. No todas las empresas producen en las mismas cantidades de combinaciones. Quizás en algunas tienen más producción que menos producción. Entonces, ¿por qué le digo esto acá? Porque si yo le digo a la empresa Bacus, ¿qué podría producir más?
produce más cerveza que gaseosa. Pero caso viceversa, como el caso del grupo AG Group, que es de Cola Real, produce más gaseosas que cerveza, pero produce ambos. Entonces, la frontera de posibilidad de producción es que con las herramientas, con los factores de producción, cuánto usted podría producir como máximo. Que eso significa como máximo, pero puede ser ahorita, por ejemplo, como estamos en época de, ¿no? de coronavirus, de COVID-19, no todas las empresas están produciendo hasta la máxima producción. Algunos han paralizado, entonces quizás algunos están ubicados dentro de esta curva. Cuando estamos ubicados dentro de esta curva, significa que estamos hablando de que hay desempleo, ¿correcto? Hay ineficiencia, ¿no? Y acá son eficientes. Si estamos fuera de acá, serían los puntos inalcanzables. Pero alguien pregunta, ¿pero cómo puedo hacer para producir más? Ya, lo que tenemos que modificar es esos factores de producción que eran al inicio constantes, tenemos que modificarlo para que ya no producir esa cantidad, sino producir más, ¿no? Por ejemplo, tenía 5 máquinas, ahora tienen que comprar 5, 7, 8, 9 máquinas para producir más cantidad. Ahora sería tu dotación inicial. Pues es lo que ya hemos complementado acá, cada uno de los puntos. Lo que hemos dicho, ¿no? El punto F es el punto de ineficiencia, lo que significa que no está produciendo lo máximo. La producción máxima sería el punto C o el punto D por este lado, ¿no? Acá sería en forma desempleado, ¿no? Existiría inclusive en una economía desempleo, ¿bien? Bueno, el punto H son los puntos inalcanzables que están más allá, ¿no? Para llegar a esta producción máxima, como estamos indicando, lamentablemente tenemos que hacer es modificar esos factores fijos, la dotación inicial. Bien, bueno, para poder desplazarse hacia allá son varios factores: aumentar el volumen de capital, como he mencionado, la fuerza de trabajo, descubrimiento de nuevos recursos naturales o mejorar nuevas técnicas o la productividad, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer para mejorar esa producción. Bueno, en este caso hay un desplazamiento sobre la mejora de tecnología, porque recuerden, el uso de la tecnología hace de que haya mayor producción de vestidos, porque es decir, la producción de vestidos requiere más tecnología, ¿eh? Eso es lo que va a pasar. Caso contrario, tenemos para el caso de hacia la derecha, el caso de alimentos. En este caso hay una mejora también en tecnología, quizás también podría relacionarlo a la parte de alimentos. ¿En qué sentido? Quizás por ejemplo, hay muchos lugares no hay tractor, por ejemplo, ¿no? Entonces aparece el tractor, hace de que haya mayor producción, pero el tractor no produce vestidos, entonces está relacionado más al tema de alimentos. Luego vamos a ver, ¿no?, el tema de tipos de análisis microeconómico, positivo y normativo. Bien. Cuando nosotros hablamos de positivo, hablamos son análisis de causa-efecto, intenta describir los hechos tal como son, sin hacer juicio de valor. En caso de normativo, son análisis donde se emite juicio de valor, trata de indicar cómo deberían ser los hechos. ¿Correcto? Entonces vamos a poner causa-efecto. Hay escasez de limones, ¿correcto? Bueno, caso de lo que puso en la época del Huayco, y hubo escasez de limones. Causa-efecto, oferta y demanda. ¿Qué es lo que pasó? Subió los precios de limones. Pero en normativo podríamos decir, ¿no?, de que hay una tercera persona, en caso normativo, emite un juicio de valor. Es decir, lo que va a decir que lo que está ocurriendo con el caso positivo, que es el causa-efecto, está mal, ¿no? Y dice, debería ser de esta forma. Entonces, en caso normativo significa que alguien, una tercera persona, emite un juicio de valor y dice, debería, por ejemplo, en el caso de los limones, no debería estar subiendo el precio de los limones, debería bajar, el precio debería estar en este rango.
Entonces hay un juicio de valor, hay una tercera persona. Por lo general, en caso normativo, interviene el Estado, por lo general, ¿no? Por lo general interviene el Estado. Bien. ¿Cómo estudiaremos la conducta de los agentes? Bien, hemos mencionado los agentes. ¿Quiénes son los agentes o los agentes económicos? Los agentes económicos vienen a ser las personas, vienen a ser las empresas, el Estado, los bancos, ¿no? ¿Qué más? Los agricultores, todos son los agentes económicos. A través, o sea, ¿cómo estudiamos esa conducta? A través de modelos. A través de esos modelos, lo que hacemos es simplificar, ¿no? Que puede ser de forma matemática, gráficos, econométricos. Entonces, estos modelos tienen sus ciertas características microeconómicas. Se tienen que basar a ciertos supuestos, los ceteris paribus. ¿Qué son los supuestos en caso de ceteris paribus? Por ejemplo, el caso de la demanda que vamos a ver más adelante. Los ceteris paribus, ceteris viene a ser de constante, paribus de parámetros. Entonces, esos supuestos deben ser constantes, es decir, son variables que permanecen constantes por un periodo determinado. ¿Y cómo es eso? Vamos a suponer, si nosotros hablamos de la demanda en función solamente del precio, significa que mi toma de decisión va a estar solamente en función del precio, pero más no de otros factores, de mi ingreso, de publicidad, de gustos y preferencias. Significa que esos factores de gustos y preferencias, de caso de mis ingresos, de precio de bienes sustitutos o de complementarios, o de población, etcétera, etcétera, va a permanecer constante por un periodo, ¿correcto? Por un periodo. Esos son los supuestos. O otro supuesto podríamos hablar nosotros de un poco más grande, del macroeconómico. Por ejemplo, yo podría decir, yo llego de la universidad a mi casa 2 horas, un ejemplo. ¿Cuál es mi supuesto para poder llegar a esas 2 horas? Puede ser tráfico normal, que no haya pues un accidente, que no haya no sé qué más, el vehículo salga a la hora que ya está indicando. Esos son mis supuestos para llegar en esa hora. Si no se cumple esos supuestos, significa que no voy a lograr llegar al tiempo establecido de 2 horas. Posiblemente quizás si hay más tráfico llegue en mayor tiempo, pero mi supuesto fue de que debería haber el normal tráfico, ¿correcto? Luego, ¿qué más hablamos nosotros? Vamos a hablar de las conductas optimizadoras. Significa que las personas, todos, actuamos de forma racional. O sea, buscamos optimizar, ¿correcto? Significa optimizar, significa actuar de forma racional. ¿Qué más podría decir? Utilizar bien mis recursos. ¿Qué más podría decir? Optimizar significa de que, por ejemplo, si en un lugar, bueno, en su bodega, cerca de su casa, hay 2 bodegas que están pegadas, los 2 costados, y el litro de gaseosa 3.50 y el otro está 3.70, se entiende de que yo, si actúo de forma racional, económicamente, compre de 3.50, no de 3.60 o 3.70. Ahí estaríamos hablando de optimizar de forma adecuada. Teniendo en cuenta de que la atención es lo mismo, es el mismo similar el lugar, todo, solamente mi decisión está en función del precio. ¿Sí? Eso es en ese supuesto. Lo que siempre se analiza también es el análisis de causa-efecto que hemos dicho. Lo que ocurre, o sea, las causas, por ejemplo, de incremento de precios. ¿Cuáles serían los efectos? La causa sería escasez de limón o no hay producción. El efecto sería la subida de los precios, ¿no? Es lo que describimos tal como es. Ese sería de un análisis causa-efecto. Bueno, métodos de validación de los modelos. Tenemos métodos directos. Se centra en los supuestos, tratando de comprobar
si son o no verdaderas o válidas, ¿no? Siempre vamos a trabajar, los economistas siempre trabajamos a supuestos, ¿no? Siempre trabajamos en supuestos. Si ocurre esto, si mis ventas va a incrementar tanto, debería ocurrir, por ejemplo, de que mis clientes sean la misma o tendría que incrementar tanto porcentaje. Que la economía a nivel del país es que no se cambie las reglas de juego en respecto al mercado. Puede ser otro que el gobierno, temas políticos, que no cambie la constitución, ¿no? Entonces son diversos factores que yo supongo debería pasar para que mis ventas deberían incrementarse. Otro de los casos es el método indirecto, ¿no? Se centra en la predicción del modelo respecto a fenómenos particulares, ¿no? Entonces siempre hacemos predicciones también, ¿no? Una vez que hemos hablado de los supuestos, todo ello, luego podemos predecir, ¿no? Predecir lo que podría ocurrir en el futuro, ¿no? Podría decir de que al final del año el tipo de cambio va a ser tanto, pero siempre manejo también esos supuestos, que es el caso de métodos directos, ¿no? En todo caso también podríamos hablar de que esas predicciones se trabajan bajo ciertos modelos, bajo regresiones, ¿no? Otros factores que podemos utilizar, ¿no? Básicamente es eso. Bien, hasta ahí serían las primeras sesiones, bueno, ya cuando hay la oportunidad de estar en la clase presencial, lógicamente vamos a aclarar algunos puntos, pero por el momento hasta ahí, hasta otra oportunidad. Que tengan buen día y sigan estudiando, sigan preparándose. Bien.